Buenos días, estamos con Alberto Venegas Lynch. Para mí es un orgullo poder entrevistarlo. Tengo muchísimas cosas para preguntarle, kilómetros de cosas, no sé cómo organizarlo. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿cuál es el origen del liberalismo en Argentina? Pero el origen, ¿qué es? ¿Alberdi? ¿La idea? ¿Las ideas que venían de afuera? ¿Cómo surge el liberalismo en Argentina? Bueno, primero antes de responder a eso, Karina, quiero decirte que he leído artículos tuyos en la prensa, muy buenos y que tienen la gran virtud de unir dos estilos, digamos, que son poco comunes, un estilo coloquial con un contenido muy sustancioso. Eso es raro Ay, gracias. y es muy bueno, así que quiero empezar felicitándote por eso. Eh, el origen, como vos decís, Karina, después de todo el caudillaje, los intentos de constituciones, como decía muy bien Alberdi, nos independizamos de la metrópoli de España y fuimos colonos de nuestros propios gobiernos hasta 1853, esa constitución extraordinaria, fabricada principal, aunque no exclusivamente, por Juan Bautista Alberdi, en todo caso era su autor intelectual, y a partir de ahí, que fue gestándose esa constitución del 53 en periodos muy oscuros, se habla de la generación del 37, porque fue Alberdi y sus amigos en el Salón Literario que se inauguró en ese año, luego ejecutaron muchos de la llamada generación del 80, después de Roca, que eran más bien políticos, pero la parte intelectual, la parte medular, el corazón del liberalismo, de una persona que había estudiado a Adam Smith, a Juan Bautista Say, a Constant, a tantos autores de la tradición liberal, que dicho sea de paso, hago una pequeña nota a pie de página acá a decir que la palabra liberal como sustantivo se inauguró en las Cortes de Cádiz de 1812, los Exacto. liberales contra los serviles. Y habitualmente, con mucha razón, se toma España como una tradición totalitaria en gran parte de su historia. Sin embargo, tiene algunas cosas y algunas luces muy atractivas, como por ejemplo lo que eran los juicios de manifestación del siglo XI, antes del habeas corpus en Inglaterra y antes de la Carta Magna de 1215. Y luego, para la formación de esas Cortes de Cádiz, hay dos generaciones en la Escuela de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, la primera llamada escolástica tardía, donde eran liberales extraordinarios y que sentaron, dicho sea de paso, las bases de la escuela austríaca, y una segunda generación que fueron los diputados ahí en la Universidad de Salamanca, los diputados que estudiaron ahí, los diputados de la antes mencionada Cortes de Cádiz. En todo caso, Karina, yo creo que este tema de lo que le ha sucedido a la Argentina tiene que engancharse con lo que decía Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino en el antiguo régimen de la Revolución Francesa, donde dice, muchos países, eso le cabe a la Argentina, dicho sea de paso también a Estados Unidos, que han progresado enormemente desde el punto de vista moral y material, dieron eso por sentado. Y ese es el momento fatal, dar por sentado algo que, como decía Jefferson, el costo de la libertad es su eterna La vigilancia. eterna Es decir, vigilancia. claro, contribuir en eso. Ahora, en el caso argentino, que produjo desde la Constitución del 53 hasta el golpe fascista del 30 y mucho más a partir del 43, que todavía estamos en ese estatismo, en ese periodo, 1853-1930, teníamos en la Argentina, que era uno de los países más extraordinarios del orbe. Los salarios e ingresos en términos reales eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, España, Italia. Por eso la población se duplicaba cada 10 años. Teníamos exportaciones y comercio exterior a la altura de Canadá. En fin, competíamos con Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasó después?
Bueno, Milton Friedman, en un ensayo muy interesante con su mujer Rose Friedman, muestra que las cosas no aparecen de la noche a la mañana. Una cosa es mirar la superficie de lo que ocurre en las ideas y otra cosa es zambullirse y ver las corrientes subterráneas. Y las corrientes subterráneas en Argentina eran los socialismos, los keynesianismos, los cepalinos, los marxistas, los estatistas en general, que cuando surgieron a la superficie, estas personas que habían dado por sentado ese progreso no tenían nada que responder, no había argumentos. Entonces, me parece que es importante subrayar que en el año 1942, mi padre, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, hizo un seminario muy reducido, tan reducido que eran 4 personas. Uno era William Leslie Chapman, que luego fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y luego fue el anfitrión para la invitación que mi padre le hizo a Mises para sus 6 conferencias en el aula magna, y luego fueron colegas en la Academia Nacional de Ciencias Económicas. El otro era Carlos Lucetti, que terminó sus estudios en la Universidad de Oxford, y el otro era José Santos Boyán, que cambió de carrera y luego fue a la filosofía y fue decano de Filosofía y Letras también de la UBA. En ese seminario, mi padre y estas otras 3 personas descubrieron la existencia de los austríacos por un libro recién editado por el Fondo de Cultura Económica en 1942, Prosperidad y Depresión, de Gottfried Haberler. Ahí explica, Haberler no quiero entrar en cuestiones técnicas, pero la teoría del ciclo basada en Ludwig von Mises, en Hayek, en McClure, en Wicksell, en otros, y descubrieron eso, lo estudiaron, y como dice Chapman, los colegas ahí, otros estudiantes, le decía el grupo de los austríacos, pero no como una cosa despectiva. Sí, sino más bien con sorna y algo bastante peyorativo y despectivo. Y mi padre, en un libro que escribió que se llama Por una Argentina Mejor, editado por Sudamericana, cuenta que en 1950, en un viaje a Estados Unidos, lo visitó a Leonard Read, que acababa de fundar en el año 46 la Foundation for Economic Education en New York. Read le dio una carta de recomendación de Mises, que estaba en NYU, en la Universidad de New York, y Mises los llamó por teléfono a Hayek, que estaba en la Universidad de Chicago, y los visitó a los 3 y les dijo que quería establecer una institución que reflotara el liberalismo en la Argentina, lo cual hizo 7 años más tarde, porque mi padre con su familia, lo cual me incluyo, que fui al colegio ahí, estuvo 3 años en Estados Unidos, y en el año 58 fundó el Centro de Estudios sobre la Libertad, que becó a muchas jóvenes a Estados Unidos, que produjo la revista Ideas sobre la Libertad, tradujo y publicó 49 títulos con el apoyo de la Fundación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que era miembro del Consejo Directivo también, con seminarios en el interior. Los trajo primero a Mises, que ya mencioné, luego a Hayek, a Read, también estuvo Bruno Leoni, y Louis Rougier, Gottfried Dietze, Donald Dowser, Schenfield, Rogge y tantos otros que fueron por esas tribunas. Y quiero en este contexto, que es algo de un granito de arena, digamos, pero traté de hacer esfuerzos en la misma dirección. Primero, cuando fui becado a esa institución que mencioné antes, FI, en el año 68, tuve el privilegio de asistir a clases presenciales en NYU con Mises. Tuve el privilegio de asistir a un seminario de 6 sesiones, una vez por semana, en el departamento de Rothbard, que dicho sea de paso, nunca entendí cómo él podía hablar en un departamento que era un piso bajo, las ventanas abiertas, era verano, hacía calor, un ruido fenomenal de la calle, y él hablaba como si no existieran esos ruidos. Pero en fin, luego de mucho tiempo descubrí que estaba haciendo un ejercicio de un libro que publicó mucho después, que se llama For a New Liberty. Eran más o menos esos capítulos. Y en fin, con clases con Hazlitt, con Senholz, con Israel Kirzner, hay que pronunciar bien lo de Kirzner para que no haya errores, y después del 68, al principio del 70, publiqué
un libro de texto que era la reformulación de mi primera tesis doctoral, Fundamentos de Análisis Económico, que ahora tiene 12 ediciones, que es la primera introducción de la escuela austríaca en el mundo hispanoparlante en un texto. En la sexta edición publicada por la Universidad de Buenos Aires, EUDEBA, Hayek, Premio Nobel en Economía, me hizo un prólogo, tuvo la generosidad, y William Simon, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, me hizo un prefacio. Yo creo que esa es la razón por la cual se vende el libro, básicamente eso es el prefacio y el prólogo, pero luego en el año 78 establecimos con un grupo de muy generosos empresarios ESIADE, donde se estableció en maestrías también la primera vez de que institucional, era la primera institución de posgrado privada, era la primera que establecía institucionalmente la tradición de la escuela austríaca, y eso ayudó a la formación, fui 23 años rector ahí, a la formación de muchos estudiantes, junto con cátedras mías en la Universidad de Buenos Aires, que estuve como profesor titular en 5 carreras, en Ciencias Económicas, en Derecho, Ingeniería, Sociología y en el Departamento de Historia y Filosofía y Letras. Fui también director del Departamento de Doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, y este año se cumplen 53 años que estoy en la cátedra y 63 años desde que publiqué mi primer artículo, que era en la revista Programa del Movimiento Universitario de Centro de la UBA, que está publicado en mi libro Contra la Corriente, editorial El Ateneo, bastante mal escrito, por cierto, ese artículo, pero fue mis primeras esgrimas ahí. Y también, además de los profesores que mencioné, lo invité 2 veces a Hayek a Buenos Aires, igual que Buchanan. Un poquito quiero señalar, Karina, Buchanan, cuando yo lo invité, no era premio Nobel en Economía, pero antes de venir, tuvo ese premio Nobel en Economía, y quiso mantener las condiciones iniciales del contrato nuestro, es decir, no cobrar honorarios y viajar en turista. No quiso viajar en business ni cobrar honorarios a pesar del caché de un premio Nobel. Lo mismo hizo Hayek, una generosidad absolutamente increíble. Y con Hayek, en el año 1984, en la reunión general de la Mont Pelerin Society, donde me designaron miembro del consejo directivo de la Mont Pelerin, Hayek nos dio clases en la Universidad de Cambridge, en King's College, durante 3 días sobre Adam Ferguson, así que tuve el privilegio de asistir a clases presenciales de todos estos personajes. Ahora, a partir de los 60 y mucho más a partir de los 70 y mucho más a partir, yo diría, Karina, de los últimos 5 años en la Argentina, hay una cantidad enorme de liberales con distintos estilos, distintos modos, distintas formas de exponer, distintos intereses, pero que han hecho contribuciones formidables. Por eso yo creo, Karina, que en el cuadro argentino actual, a pesar de la decadencia en el nivel político, creo que hay instituciones como Federalismo y Libertad en Tucumán, como Fundación Bases y Fundación Libertad en Rosario, como la Fundación Wilhelm von Humboldt en Mendoza, como la Fundación Libre en Córdoba, como Club de la Libertad en Corrientes, como Libertad y Progreso en Buenos Aires, que tienen chicos y chicas extraordinarios, con tesis doctorales notables, con contribuciones fantásticas. Mi única queja sería de la irresponsabilidad, diría yo, de algunos empresarios que no se dan cuenta que eso necesita mucho más financiación en interés propio de sus empresas, de sus familias, de sus hijos. Ese es el cuadro, diría, puesto en una cápsula muy apretada, Karina, el cuadro de situación de la Argentina. Ahora, como me dijiste que el título de esto era Liberalismo en Argentina y en el mundo, quisiera terminar antes de tus preguntas y tus reflexiones y tus eventuales críticas, decir que, claro, esta cosa liberal viene de muy antiguo, viene, yo diría, de Sócrates, de
de la búsqueda de la excelencia, que la virtud es el conocimiento. Y acá viene una cosa, Karina, hago otra nota a pie de página, la importancia de la duda. Vos intercalaste algo, no me acuerdo si estábamos fuera de la grabación o en la grabación, que dijiste que dudabas a veces de tus propios escritos. A mí me pasa exactamente lo mismo. Como decía Borges, no hay tal cosa como un texto perfecto. Si no publicamos, nos pasamos la vida corrigiendo borradores. Entonces, estamos en ebullición, estamos en un proceso evolutivo de prueba y error, donde tenemos que darnos cuenta que no hay metas finales. Por eso acá en la computadora tengo en letras muy grandes el moto o el lema de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, es decir, no hay palabras finales. Lo interesante es descubrir nuevos paradigmas, descubrir nuevos errores nuestros. Por eso hay un autor, Emmanuel Carrer, que dice algo que puede llamar mucho la atención, que dice que lo contrario de la verdad no es la mentira, sino la certeza. Eso puede llamar mucho la atención, pero las certezas bloquean la posibilidad de mirar y explorar otras avenidas, descubrir nuestros errores y descubrir. Por eso a veces cuando hay discusiones entre liberales, que algunos dicen, bueno, no puede haber esas discusiones, yo subrayo, es muy importante comprender que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Es muy bueno tener distintas perspectivas porque esa es el modo de progresar. Bueno, después de Sócrates también el common law en Inglaterra, el derecho en Roma, es decir, la comprensión que autores como Bruno Leone lo han subrayado mucho contemporáneamente, subrayar que el derecho no es fruto de un diseño ni de ingeniería social, sino de descubrimiento, otra vez lo que decíamos antes, ¿no? En fallos, en competencia, descubrir el derecho. Luego la escolástica tardía que ya mencioné, un trío que es extraordinario, Algernon, Sidney, John Locke y Montesquieu, los dos primeros del siglo XVII, el último del siglo XVIII, que han hecho contribuciones notables. Sidney no es tan conocido porque fue ejecutado por criticar el dictum que la monarquía procedía de Dios, y por eso no trascendió tanto sus trabajos, pero son notables y Locke se ha basado bastante en esa tarea. Luego la escuela escocesa, Adam Smith, Hume y Ferguson, toda esta cuestión de la modestia intelectual, del orden espontáneo, todo eso viene de la escuela escocesa. Y autores, yo lo mencioné antes, a Tocqueville, Acton, a Bentham, a Spencer, a Mill, John Stuart Mill, padre e hijo, James Mill, Jevons, Say, mucho más adelante Rob, que mucho más adelante todavía, acaba de cumplir 90 años, Thomas Sowell. Luego la escuela austríaca, y acá viene otra cosa que te puede interesar y sigue con la línea de lo que vos dijiste antes, Karina, y es Hayek. En Hayek mismo se aplica la teoría de la evolución que él desarrolla. Hayek, en The Constitution of Liberty, en los fundamentos de la libertad, que su primera parte fue muy alabada por todos los liberales y criticada la segunda parte, especialmente por Mises, donde sostenía Hayek que una función indelegable del gobierno es la administración del dinero. Primer Hayek. Segundo Hayek, 1976, The Denationalization of Money, que bien traducido es la privatización del dinero, del Institute for Economic Affairs, donde Hayek dice que es un disparate la autoridad monetaria, que es un disparate la banca central, que hemos tardado 200 años en darnos cuenta del horror de unir la religión con el poder político, que no nos aguantemos 200 años más en unir la manipulación gubernamental del dinero y el gobierno. Y el tercer Hayek es algo muy sorprendente, y son las palabras introductorias que hace a un libro de Walter Block que se llama Defending the Undefendable, o sea, defendiendo lo indefendible. Y dice Hayek, al leer este libro, me produjo el mismo shock que cuando asistí
a las conferencias y al seminario en la Cámara de Comercio en Viena de Mises, que me produjeron un shock y me sacaron, porque Hayek estaba muy inclinado a la sociedad fabiana, me sacaron de ese track, digamos, para ir a la cuestión liberal. Acá de nuevo hace algunas aseveraciones, Walter Block, que me han dejado paralizado y me pregunto, ¿no estaremos yendo demasiado lejos? Porque Walter Block objeta la existencia del monopolio de la fuerza, que es un debate paralelo, Karina, que no tenemos tiempo de hacer y lo hacemos con Pero alguna vez alumnos lo muy... haremos, alguna vez lo haremos. Alguna vez lo haremos, Muy interesante. hacemos unos seminarios paralelos con un grupo muy reducido de alumnos, pero es sobre los bienes públicos, las externalidades, la simetría de la información, el dilema del prisionero, el teorema Kaldor-Higgs, la teoría del equilibrio de Nash, una serie de cosas que casi no tenemos tiempo de explorar, pero son muy interesantes. Y dice Hayek, no estaremos yendo demasiado lejos, pero cuando lo leo y releo de nuevo veo, esta persona tiene razón. Hayek muestra ser un niño ingenuo, lleno de magias, digamos, a la edad que tenía, finalmente en su etapa. Eso es solo para mostrar que este es un proceso evolutivo y abierto. Bueno, luego hay que mencionar Law and Economics, de Aaron Director, el suegro de Milton Friedman, que dicho sea de paso, fue el responsable de convencer a los editores que le publiquen el libro a Hayek, que era de otra tradición, Camino de Servidumbre, que no se lo querían publicar y que después fue un bestseller fenomenal. Bueno, Knight, Henry Simons, Friedman, Stigler, Becker, en fin. Y luego una cosa que a lo mejor en nuestros intercambios ahora Karina va a venir, que yo creo que es el mal de nuestro siglo, es la incomprensión más grande y es lo que Garrett Hardin bautizó en la revista Science como la tragedia de los comunes. Esto es, lo que es de todos no es de nadie. No es lo mismo cómo se prenden las luces y se toma café cuando uno paga las cuentas que cuando uno obliga a otros a pagar las cuentas. La tragedia de los comunes, que en realidad no es Garrett Hardin en 68 en la revista Science, pero acá viene de Aristóteles cuando criticaba el comunismo de Platón. Bueno, los incentivos de Ronald Coase, de Harold Dempsey, de Douglas North, de Robbins, de Plant. Y luego, por último, para cerrar esto, es Murray Rothbard y esto que intercalamos hace un rato, la objeción al monopolio de la fuerza. Pero estamos tan aplastados, diría yo, por las noticias y las ocurrencias de lo que ocurre, lo que sucede no solo en la Argentina, sino en el mundo, que tenemos que discutir la imbecilidad del control de precios, que estamos discutiendo desde Diocleciano, 3 siglos después de Cristo, de los fracasos. Es Entonces, que quizás ahí, no sé si estamos discutiendo filosofía. Acá hay un punto que me parece interesante, que es precisamente, por ejemplo, respecto a que no era lo que le iba a preguntar, pero ya que lo tengo, el control de precios es un fracaso en el que nadie cree, porque concretamente, digamos, no tiene un solo éxito en la historia de la humanidad, se sabe cómo funciona. El control de precios es una impostura y no un plan, porque es algo que uno sabe cuál es el fin. Eh, ¿por qué ganan las imposturas? Porque yo tengo la impresión de que los liberales vivimos descartando la obviedad o lo que a nosotros nos parece una obviedad de nuestras ideas. Y nos basamos en fracasos concretos, en los fracasos de los sistemas soviéticos, en los fracasos de los controles de precios. O sea, ¿qué pasa? Que no podemos explicar las imposturas. bueno, yo creo que es muy interesante esa pregunta y creo, Karina, no sé si coincidís, pero en lugar de estarnos preguntando por qué diablos la gente no entiende nuestro mensaje, es mejor decir, ¿por qué diablos soy tan inepto para pasar el mensaje? Como somos más benévolos con uno mismo que con los demás, eso calma los nervios y ayuda a hacer nuestros deberes, a pulir mejor la próxima clase, a pulir mejor el próximo ensayo, artículo o libro. Eh, eh,
Yo, mi último libro se llama Maldita Coyuntura, para tratar de transmitir que consumimos demasiado tiempo, tinta, si se puede decir ahora con las computadoras, y glándulas salivares, con la coyuntura, con que las bananas aumentaron el 3,7 y el rabanito, tal cosa, etcétera, enredados en las LELIC. Yo creo que hay que tomar distancia y debatir temas de fondo. Debatir temas de fondo que, entre otras muchas cosas, van a permitir y abrir paso a coyunturas más razonables en el futuro. Bueno, ahora tenemos una coyuntura bastante particularmente enloquecida, inclinada, desde mi punto de vista, demasiado hacia la izquierda, como que se corrió el eje enormemente. Y quiero consultar, en 1985 hay un evento muy impresionante que es las ideas liberales llenando un estadio de fútbol. O sea, algo que nos saca de los libros o de la academia, o quizás, que yo tengo mis críticas a la exclusividad, digamos, de las ideas de libertad en el marco de las fundaciones, y va a un estadio de fútbol. Un estadio de fútbol que se llenó, años 80 en Argentina. ¿Qué pasó de ese momento a volver a un plano en donde la oferta política es mayoritariamente, estamos hablando de arriba del 80%, socialista, socialdemócrata, intervencionista, estatista? Es muy poquito, es un pestaneo en la historia. Bueno, me parece también muy fértil y muy jugosa esa reflexión, esa pregunta, Karina. Yo creo lo siguiente. Yo he hablado en todos los centros cívicos de la UCD en Buenos Aires. He tenido muchas conversaciones con Álvaro Alzogaray, a quien respetaba mucho. La última conversación era cuando los dos éramos miembros de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Tuvimos un largo mano a mano conversación muy afectuosa de parte de él, y una persona que ha hecho muy buenas contribuciones. Pero habiendo dicho esto, para responder directamente en la forma más cruda posible a tu pregunta, yo creo que la UCD y también el efecto dominó en UPAO, en la universidad, se consumieron, se achicaron, desaparecieron debido a no haberle prestado atención a uno de los personajes de la UCD, que era Federico Clerici, un gran empresario que abandonó la empresa para dedicarse a la UCD y dijo: no se unan al menemato, porque si se unen a la corriente de Menem hay dos posibilidades: que tenga éxito, en cuyo caso vamos a desaparecer, o que fracase, en cuyo caso vamos a ser arrastrados. Y esto último es lo que pasó, porque el balance neto del menemato es que aumentó el gasto público, aumentó el déficit, aumentó el endeudamiento, en un clima de gran corrupción. Y por supuesto no estoy poniendo aquí a todos los que colaboraron en esa época en la misma bolsa. En primer lugar, no lo estoy poniendo a Domingo Cavallo, que no comparto con él muchas cosas, pero lo considero antes que nada un caballero. Y Domingo Cavallo tuvo la visión y la capacidad ingenieril, digamos, de hacer la tarea de las AFJP y de la convertibilidad. Pero el resultado de esta gestión, como digo, fue agrandar el leviatán, aumentar el déficit, aumentar el endeudamiento, y en este clima, como digo, de corrupción. Yo creo que eso, como anticipó Clerici, uno de los hijos fue alumno mío, como anticipó Clerici, arrastró a la UCD y a la UPAO. Ahora creo, Karina, que hay un nuevo resurgir Sí, en, claramente. en estas ideas. Suponte, vez pasada tuvimos algo que se llamó, creo que, no me acuerdo si encuentro académico o algo así, en la Universidad de Belgrano con Javier Milei. En esa reunión, el aula magna estaba llena
y había 5 salas paralelas con pantallas que nos seguían, todos de gente joven. Y acá viene lo importante. Las preguntas que vinieron no eran cuestiones superficiales o esas cosas más o menos de fantoches que a veces ocurren, sino preguntas que mostraban que había mucha biblioteca, que había mucha bibliografía, que había mucha sed intelectual y de conocimiento. Y eso creo que nos debe poner muy optimista, Karina. Vez En ese, pasada, sí, sí, perdón. no, que no quería salirme del fenómeno Milei, porque, a ver, uno no sabe imposible predecir ni 15 minutos en Argentina, pero es cierto que no es Javier solo, hay una larga trayectoria de muchos comunicadores liberales, incluso conservadores, el espacio, digamos, a la derecha y la izquierda, como era la famosa frase, pero el caso de Javier es un caso quizás paradigmático, quizás lo excede a él como fenómeno mismo. Lo que usted decía es cierto, y ahí vuelvo a hacerle la consulta respecto de si hay un liberalismo popular, porque es cierto que Javier no solo lleva mucha gente, sino que hace que la gente lea, jóvenes, y por fuera del marco académico, porque usted comentaba bien, eh, es muy acotado el espacio de las ideas liberales en la academia y sobre todo en las universidades públicas, enormemente acotado y cada vez más restricta la posibilidad de la libertad de expresión. Han sufrido mucho tanto Javier como Lacha, como otras, como creo que Manuel Adorni, el ir a una universidad y ser muy maltratado por ese espacio académico. Entonces, vuelvo a consultar, más allá de todo eso, ¿hay un liberalismo popular en el River del 85, en el Milei del 2020, 2019, bueno, y actualmente? ¿Hay la posibilidad de un liberalismo por fuera de la academia? Bueno, yo creo, Karina, que la tradición de pensamiento liberal es esencialmente popular en el sentido que va dirigido muy especialmente a los más necesitados, a los vulnerables, a lo que se ha dicho habitualmente, la masificación. En realidad, todo el proceso liberal es para producir en gran escala para las masas, a diferencia de lo que ocurría antes, que era solo unos privilegiados los que obtenían beneficios a través de distintas dádivas y mercados cautivos, que lamentablemente seguimos rodeados, dicho sea de paso, de ese tipo de empresarios que en realidad son ladrones de guante blanco, que en realidad explotan miserablemente a sus congéneres a través de esto que decíamos antes, de los privilegios, dádivas y mercados cautivos. Eso Sin que se embargo, llama, perdón, lo interrumpo un segundo, eso que se llama sí, crony, cuando usted dice, bueno, ¿por qué los empresarios no se ponen a apoyar el surgimiento de ideas que finalmente son a favor de la competencia, del mercado, de la libertad? Bueno, quizás no nos quedan muchos empresarios que no sean, como dicen por ahí, empresarios, ¿no? Acomodados con sí, el poder. sí, yo creo que hay, sobre todo en otras partes, en Estados Unidos, en fin, y también en la Argentina, hay empresarios que se dan cuenta que el proceso es que cuanto más atiendan las necesidades de su prójimo, más obtienen beneficios y ganancias, y cuando yerran y no dan en la tecla, incurren en quebrantos. Sin embargo, los empresarios, pseudoempresarios, digamos, los que están aliados en esa especie de cópula hedionda con el poder de turno, están tratando de sacar una tajada a expensas de los demás. Pero volviendo a tu pregunta original, yo creo que es popular en el sentido que abarca una gran cantidad de gente, muy populoso, digamos. Ahora, no es popular
en cuanto a la receptividad de la idea. Ahora, ¿por qué es eso? Yo me pregunto, Karina, volviendo a lo que decíamos hace un rato. ¿Por qué es que gente que quiere lo mismo que nosotros, es decir, el bienestar de todos, por qué no acepta la idea liberal? Especialmente, yo diría, gente que tiene una sensibilidad muy profunda, como artistas, como escritores, como escultores, como Sí. músicos, sacerdotes, en fin, dicen, rechazan. Y cuando se ponen a hablar de temas sociales, es un horror las cosas que dicen. Entonces, si es gente honesta intelectualmente, que quiere lo mismo que nosotros, pero rechaza el discurso liberal, el error está en nosotros, en la incapacidad de transmitirlo. Yo creo que es importante, Gordon Tullock y James Buchanan, que mencioné antes en Public Choice, tienen un análisis muy interesante respecto de estas cosas. Y no sé si me desvío, vos me dirás, Karina, en esto, pero hay un tema que es muy medular, que ha tratado Karl Popper, y especialmente en un libro en coautoría con John Eccles, que es premio Nobel en neurofisiología, que se llama, tiene un título muy sugestivo, El yo y su cerebro, para mostrar que no somos solo kilos de protoplasma, que no solo somos carne y hueso, tenemos psique, tenemos estados de conciencia, tenemos mente, y si no fuera así, seríamos como loros y estaríamos determinados, lo cual no existiría el razonamiento, ni el argumento, ni podríamos revisar nuestras propias conclusiones, no habría Ni habría proposiciones verdaderas. evolución de la historia, ni habría evolución Claro, de la no habría historia. proposiciones verdaderas y proposiciones falsas. O sea, esa parte que forma los cimientos de la libertad, es decir, el libre albedrío, porque si no es una ficción la libertad, eh, y no hay libre albedrío donde se supone que los nexos causales inherentes en la materia nos están determinando. Entonces, esos cimientos son poco vistos y analizados por los liberales. Algunos desconocen el tema y otros dicen que no les interesa, pero eso es lo mismo que un arquitecto. No podemos empezar la construcción de una casa por el techo. Es muy importante el cimiento. Y el cimiento, que es el libre albedrío, los fundamentos de la libertad, es muy, me parece importante. Yo he escrito 8 o 9 ensayos sobre esto. Cada ensayo que escribo agrego nueva bibliografía porque es notable la bibliografía que afortunadamente aparece en esta línea. Pero esto ha tomado áreas como la economía a través del neuroeconomics, la psicología. Es raro, un psicólogo quiere decir estudio de la psique, sin embargo la mayor parte de los psicólogos y psiquiatras niegan la existencia de la psique. En derecho, no quiero hacer cosas ad hominem, Karina, pero el ex ministro de la Corte, Zaffaroni, dice que no hay que castigar a los delincuentes porque no son responsables de sus actos. Ese, Él es determi partidario del ese determinismo y del determinismo, materialismo tal filosófico. cual, ese determinismo es parte también de esta cosmogonía de corte, no sé cómo poner, socialdemócrata, que es quizás la base de todas las políticas intervencionistas y de la ingeniería social, que es, hay una determinación, la determinación es colectiva, o sea, no son individuos con su historia, con su libre albedrío, con sus deseos, es la negación absoluta del individuo, entonces hay colectivos, los colectivos son determinados, digamos, por sí mismos se determinan, porque para armar un colectivo tenemos que darle una especie de diseño de arriba para abajo y sobre eso se elaboran políticas públicas. Hay algo que me parece que trasciende casi, diría, todos los gobiernos que tenemos actualmente, y lo diría a escala quizás más allá de Occidente, que es ese determinismo que es la base, la excusa, quizás la condición de buena voluntad para algunos, quizás no para otros, de las políticas públicas y la ampliación infinita del Estado, porque es algo que se ha expandido de tal manera que para volver a hace, no sé, 20 años, tendríamos que desarmar la mitad de los estados que en este momento están presentes. Y no hablo solamente de socialismo del siglo XXI o de socialdemocracia, hablo de prácticamente todo.
Claro, fíjate vos, Karina, que esto que mencionaste del colectivo me parece tan importante que lo hayas traído a colación. En ese sentido, me parece que, volviendo a Borges, ilustraba muy bien el tema cuando se despedía de algunas audiencias, de sus audiencias. Decía, me despido de cada uno y no digo todos porque todos es una abstracción y cada uno es una realidad. Es cierto que hay la manía de los colectivos. Ahora, para poner algo más de fondo en esto, rápidamente, Karina, quiero señalar algo que me parece que es un tema decisivo entre nosotros, y es el tema de la educación. Comprender que la educación otra vez es un proceso de prueba y error. Nadie tiene la precisa de cómo deben ser las estructuras curriculares. Por lo tanto, Karina, la existencia de ministerios de educación y cultura son un cachetazo feroz a la inteligencia. Primero. Y segundo, todas las instituciones, se habla de educación pública, que en realidad es un disfraz, porque la educación privada es también para el público. Es educación estatal, pero queda mal hablar de teatro estatal, periodismo estatal y así sucesivamente. Educación Y estatal. también es bueno entender y aclarar que no tenemos educación privada, tenemos educación de gestión privada y educación de gestión pública. Y hay también unos espacios mixtos, pero la directriz ideológica, el marco conceptual, el marco académico, la forma y el fondo de la educación argentina y en muchos países más, viene dictada desde el Estado. Entonces, eso de decir hay educación privada, bueno, no es real. Yo no puedo poner una escuela y salirme de los planes que determina el Estado. Entonces, Exacto. Y yo creo, Karina, en eso que comparto plenamente lo que estás diciendo, creo que en esa línea un punto muy importante es vender todas las instituciones estatales. ¿A quiénes? Al mismo claustro eventualmente que la está administrando hoy. Y en un rapto de generosidad y de entusiasmo muy grande te diría, regálensela. Pero a partir del momento siguiente va a tener lugar eso que decíamos antes, la tragedia de los comunes. Esto es, los activos fijos y los gastos corrientes y toda la administración van a ser completamente distintos. Y no estoy para nada diciendo que profesoras y profesoras en el ámbito estatal sean malos. Hay buenísimos, excelentes, que tienen una marcada tendencia a la excelencia, ¿no? Y al esfuerzo, a la abnegación. Yo mismo estaría escupiendo al cielo, que fui, como te digo, profesor titular de economía en 5 facultades en la Universidad de Buenos Aires. El tema no es ese, el tema es de incentivos nuevamente. Ahora, agrego que para gente que no tiene ingresos y tiene las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes, creo que como una política de transición habría que establecer los vouchers, o sea, créditos educativos, para mostrar que hay un non sequitur, o sea, no se sigue del hecho que digamos que unos tienen que financiar la educación de otros, no se sigue que haya colegios y universidades estatales, puesto que el candidato que recibe el voucher elige la que mejor le agrade de todas las privadas existentes. Y como vos dijiste bien, en realidad cuando se habla de educación privada, están privadas de independencia. claro, por Eh, supuesto, Muchas veces los colegios lo que pueden hacer es decidir el color del uniforme de los chicos o no mucho de qué más. color están pintados los ladrillos, pero lo que allí se expende, o sea, la estructura curricular, está manejado por pautas, por guías o por imposiciones de estos ministerios de Cultura y Educación. Esto es, escribí en La Nación hace poco un artículo que se llama La vaca sagrada del siglo XX, la educación, porque creo que ese tipo de debates tenemos que dar, porque si no estamos con que necesitamos un buen administrador, que nos manipule bien la moneda y el crédito. Ahí Necesitamos algo. Es una cosa. tomo ese guante y lo saco de tema a un tema un poco más ríspido. Una de las pocas cosas con las que no estoy tan de acuerdo con usted. Nosotros tenemos un espectro político dividido, como casi todo el mundo también, por esta polarización que es cada vez más creciente y más cruda. Se maneja dependiendo de las necesidades electorales de las mitades,
que son de ahora en más coaliciones, ya no tenemos partidos, y es muy difícil saber el programa y el marco político e ideológico, porque como son frentes, tenemos como medio de todo divididos en dos partes. Y, y bueno, nada, y tenemos esta tragedia del kirchnerismo que ya nos asola en el cuarto gobierno, y en ese marco la oposición es el frente digamos, que se enmarca alrededor del el macrismo, del PRO, con sus partidos aliados. Ahora, cuando, cuando el votante o el contribuyente liberal quiere buscar un espacio, se encuentra que digamos, que la propuesta ideológica es una socialdemocracia, casi socialismo en algunos aspectos, con una intervención en la vida de las personas, una fiscalidad asfixiante, y la diferencia se plantea de formas, que obviamente es real, y de gestión. Como que si el modelo socialista que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, o que en su momento se planteaba respecto de las agendas socialistas, funcionara si no hubiera corrupción o si hubiera una mejor gestión. Para mí eso es obviamente, que lo estoy diciendo en tono crítico, pero de alguna manera usted dijo, bueno, no hay que dividir estas coaliciones y hay que apoyar. Ese intríngulis que tenemos los liberales, ¿cómo se resuelve? Bueno, primero, Karina, te agradezco mucho la confianza de mostrar esta pequeña disidencia estratégica, si vos querés, como escribió mi querido amigo Carlos Sabino, ex marxista, ahora liberal, vivió en la Argentina, en Venezuela, ahora está en Guatemala, en la Universidad Francisco Marroquín. Yo le sugerí que escribiera sobre su experiencia de cambio, y el título del libro es Todos nos equivocamos. Otra vez, la visión que ahora te voy a mencionar en una cápsula puede estar muy equivocada, pero yo creo, a lo mejor exagero, pero creo que es tan grave lo que está pasando en la Argentina, es tan feroz la embestida del chavismo autóctono, que no podemos darnos el lujo de fraccionar y de separar a la oposición, porque corremos el riesgo que se consolide. Yo creo que la mejor noticia para el chavismo local es que vayan en frentes separados los que se oponen al chavismo, con distintas características y con distintas incoherencias, como vos muy bien señalás, no hay ninguna duda. Digamos, el gobierno anterior fue un fracaso estrepitoso. No interesa que me digan que Sí, querían las unirse al excusas, mundo. sí, por supuesto. Claro, no, que querían unirse al mundo y que iban a España y el rey y todo lo demás. No me resulta relevante. ¿Para mostrar qué? Para mostrar un gasto público aumentado, para aumentar regulaciones asfixiantes, para aumentar una inflación descontrolada, para insistir en que hay que darles obras sociales a los piqueteros, para hacer bailecitos pornográficos en la Casa Rosada, para tratar de nombrar ministros de la Corte por decreto. Todo, disparate, es indefendible, pero creo que hay mucha gente en ese conglomerado que se percata de esos errores, y que hay esperanzas en que sin llegar a las ideas que vos y yo, Karina, compartimos, están de acuerdo en que tiene que existir libertad de prensa, que tiene que haber independencia de la justicia. Yo creo que es tan grave la situación que es importante que todos los que se oponen al chavismo autóctono se unan. Y yo creo, y no quiero dar nombres acá porque a muchos amigos, en fin, no coincidimos en esto, con otros sí coincidimos, pero en algunos les he dicho, ustedes seriamente dicen que van a ir en el 2021, o sea, este año en la legislativa, separados, criticando acérrimamente a los otros grupos para en el 23 unirse con los que están criticando. Eso va a confundir a los ya confundidos indecisos, que son los que marcan en gran medida los resultados electorales.
No es coherente criticar acérrimamente a los otros y luego decir vamos a ir unidos. ¿En qué quedamos? Esto no es un cuadro de situación que ayude. Entonces me parece que como necesitamos desesperadamente, creo, Karina, seguir en la batalla cultural, necesitamos tiempo. Y acá se acortan los tiempos. Por ejemplo, te digo, para poner una cosa muy del momento, a mi juicio, de todos los que he visto, puede ser que haya algunos que no haya visto, que analizaron el discurso del presidente ayer en la Asamblea Legislativa, el mejor de todos fue Álvaro de la Madrid, que como le he dicho a él varias veces, hay que ir al origen del Partido Radical, de su extraordinario jeffersoniano fundador del partido, Leandro Alem, que su frase más conocida es: el mejor gobierno es el que menos gobierna. Ahora, retomar los orígenes del radicalismo me parece que es una tarea importante, aunque no la suscriban al 100%, porque no se trata acá de frases rimbombantes y de lugares comunes, sino de proponer medidas concretas para rectificar el drama en que estamos. Entonces, me parece que esa unión, algunos de mis amigos liberales no lo comparten, sé que tienen la mejor de las intenciones y propósitos, pero a mí me parece que se nos viene la estantería encima y no tenemos tiempo para analizar otras cosas, lamentablemente, más allá de la independencia de la justicia, la división de poderes, la Sí, libertad de sí, prensa. una república básica. Una república muy básica, exacto. Eh, Alberto, estamos casi en la hora. Yo quisiera seguir hablando con usted. Bueno, me encantó conversar contigo, Karina. Ya como te dije, te sigo con tus notas en la prensa, que dicho sea de paso, me da una enorme satisfacción ver que es un diario que quiere volver a las fuentes, dicho sea de paso, ya que estamos hablando de volver a las fuentes, y volver a esa tradición extraordinaria de Alberto Gainza Paz, de Emilio Ardoy, de Alfonso Laferrer, etc. Veo que hay muchas notas, incluyendo la tuya, que marcan ese retorno, que es una gran esperanza para la Argentina. Le quería preguntar, usted habló de las fuentes de un radicalismo jeffersoniano. Sin embargo, a partir del 83, bueno, antes también, pero digamos, a partir del 83, el radicalismo vira casi totalmente, casi no le queda, digamos, interna, y vira hacia una socialdemocracia de corte, digamos, europeo. Eh, Eso decanta en sus manifestaciones universitarias, sindicales y demás, hasta la actualidad, donde ya casi no queda el radicalismo de origen del que usted hablaba. ¿Esto es una decadencia del radicalismo, un nuevo radicalismo? ¿Ya nos tenemos que resignar? Porque lo que vemos hasta ahora es eso. De hecho, hubo un radicalismo que fue digamos, que permitió una vicepresidencia en un gobierno kirchnerista. Tenemos un radicalismo que tiene embajadas en el gobierno kirchnerista. O sea, hay quizás, diría, como hay un filósofo muy interesante español que se llama Quintana Paz, que habla del PSOE, pero yo lo paso a Argentina, un kirchnerismo state of mind del radicalismo. Sí, comparto plenamente la descripción que haces del radicalismo a partir del 83. Yo no sé si decir a partir del 83, pero diría en ese periodo de Alfonsín, que tuvo el gran mérito del el juicio a las juntas. Dicho sea de paso, hago un pequeño paréntesis acá para decir que habitualmente cito a un militar que no es santo de mi devoción, pero esto me parece que ha sido muy útil. No me acuerdo exactamente la fecha, creo que era el 29 de diciembre del 71, el general Lanusse, en el Día del Ejército, a sus camaradas de armas, que le dijo: ojo, vamos a tener la tentación en la guerra antiterrorista de copiar los métodos de los terroristas. Pero si hacemos eso,
la vamos a ganar en el terreno militar, pero la vamos a perder en el terreno moral. Y eso es exactamente lo que ocurrió. En lugar de juicios sumarios, a pesar de lo que pasó con la Cámara Federal en lo penal, en lugar de juicios sumarios, debido proceso, con defensas, etcétera, se decidió por este horror, espanto de los desaparecidos. Entonces, el juicio a las juntas, lo de Alfonsín es muy loable. Creo que es una persona recta, era una persona muy bien intencionada, pero efectivamente todo ese movimiento radical se separó por completo de ese origen de Leandro Alem. Pero ahora creo que incluso algunos de los que actuaron en esa época han modificado su discurso. No lo quiero comprometer aquí, lo conozco personalmente, lo aprecio mucho a Suárez Lastra, pero veo un discurso cambiado, veo algunos puntos interesantes en el discurso de Alfredo Cornejo, en algunos puntos del mismo Negri. Mencioné antes a Álvaro de la Madrid, y seguramente hay otros. Me parece que frente a los colapsos y a los fracasos, hay algunos que se han percatado de esto. A lo mejor es wishful thinking lo que estoy diciendo, es una expresión de deseos y en realidad no es lo que ocurre, pero no pretendo en el debate sobre la federalización de Buenos Aires en 1880, Leandro Alem, que con Ezequiel Gallo, cuando teníamos la revista académica Libertas en ESIADE, reprodujimos muchos de los discursos de Leandro Alem sobre temas monetarios, laborales, fiscales, de comercio exterior. Era notable Sí, es impresionante. esa personalidad, las declaraciones. Yo creo que hay esa esperanza, y eso a su vez me parece que va a permitir abrir las puertas a la incorporación de liberales al frente opositor. Aunque haya líneas internas, aunque haya disidencias, que Sí, son que hubiera, bienvenidas. tal cual. Y así terminamos la primera parte de esta charla con Alberto Venegas Lynch. Los invitamos a disfrutar del segundo capítulo. Hasta luego, gracias.